Kaixo, ongi etorri a una nueva edición de Human Hub en este 2026. Es un placer ver caras conocidas, pero también caras que no son tan conocidas. La jornada de hoy es para eso, para encontrarnos, para hablar. Estará centrada en reconocer a personas que han estado o que están actualmente participando en proyectos, en acciones que tienen impacto real en la sociedad. Vamos a reconocer mediante unos premios, pero eso será a las 7:30. Sé que todos estamos ansiosos por conocer los premiados, las premiadas de este año, pero primero vamos a tener unas pequeñas conversaciones mediante 3 mesas para reflexionar un poquito sobre nuestro territorio, sobre qué es el impacto, sobre el impacto, si tiene unas consecuencias reales sobre la sociedad, sobre las personas. Y para eso nos vamos a organizar en 3 mesas. La primera será una mesa sobre colaboración público-privada, instituciones, asociaciones. La segunda, una mesa más centrada en la empresa, cómo recoge la empresa la estrategia y cómo la integra en sus proyectos para generar impacto. Y la tercera, más centrada en la cohesión social, en ese impacto que puede tener directamente en las personas, en los grupos de interés, en los colectivos vulnerables, etc. Para ello, para la primera mesa, tenemos a 2 invitadas de lujo. Invito a pasar aquí conmigo a Maitane Lizaola y a Leixuri Arrizabalaga. Bueno, no faltan muchas presentaciones. Maitane es de Bermeo Tuna World Capital, Leixuri de la Diputación Foral de Vizcaya. Vamos a entrar, bienvenidas, lo primero. Vamos a entrar directamente al turrón. Vamos a ir con una pregunta que es una pregunta de base. Hablamos mucho de colaboración público-privada, ¿verdad? Pero no siempre se entiende muy bien cómo es esa colaboración. ¿Qué hace falta en las entidades, en las instituciones, para favorecer esa colaboración? ¿Qué es necesario? Por ejemplo, Leixuri, si quieres abrir la ronda. Yo creo que principalmente lo que hace falta es valentía. Valentía y tener ganas de querer dar un paso de ese tipo, ¿no? Porque las instituciones públicas, en el caso de la Diputación Foral de Vizcaya, claramente por sí misma tiene recursos técnicos, económicos, tiene expertise, tiene valía, tiene liderazgo, tiene estrategia, todo eso lo tiene decidido y tiene capacidad para poder llevar adelante diferentes proyectos. Pero, a su vez, también sabe, se da cuenta, conoce que cualquier tipo de propuesta va a llegar más aún, va a penetrar más en la sociedad si lo hace acompañada de una entidad colaboradora, una asociación, que es parte de esa sociedad que a veces se siente un poco lejana, ¿no? con la institución. Se aunan esas garantías, ¿no? Esas garantías que da el hecho que avala un proyecto, una institución, como la Diputación Foral de Vizcaya, y por otro lado, ese expertise en materia concreta que esa asociación, esa fundación pueda aportar. Y así yo creo que el resultado final es mucho más, tiene mayor impacto, ¿no? Llega muchísima más gente, impacta con un alcance muchísimo mayor. Esas políticas públicas llegan a más gente y la sociedad los valora mejor en el sentido de que las siente más cercanas. Es una palabra preciosa, ¿no? Valentía. Ya tenemos un primer titular, ¿no? Que es afrontar los proyectos con valentía. Vamos a intentar tratar de poner toda la carne en el asador, ¿verdad? Pero más allá de la valentía y de esa proactividad y lanzarse, ¿qué hace falta cuando ya estamos en esos proyectos de colaboración? ¿Cuáles son las necesidades para que sean reales, para que sea tangible? Maitane. Bueno, yo, desde la experiencia que tenemos en la Asociación Bermeo Tuna, que aglutina a todos los agentes de la cadena de valor del atún, desde la mar hasta el plato, mi experiencia me dice que lo que necesitamos es un propósito, una misión compartida. Tenemos que tener un objetivo compartido, porque si no, corremos el riesgo de que se quede en una voluntad de querer compartir, pero ¿sobre qué? Entonces, en este caso, pues poder sobrevivir sigue haciendo lo que venimos haciendo desde generaciones, que es pescar, transformar, comercializar y dar de comer al mundo una de las proteínas pesqueras que más se consumen en el mundo. Y hacerlo de manera lo que nosotros llamamos a la bermeana, ¿no? Entonces, eso es un compromiso compartido a la bermeana, que es respetando el recurso, respetando el medio, respetando a las personas, generando impactos positivos donde estamos, que podría ser a la bermeana, a la ondarresa, a la mundaquesa, a la vizcaína, a la euskaldun, a la vasca, porque es algo orgánico a nuestra forma de ser. Entonces,
compartimos y colaboramos porque tenemos una misión, una necesidad, un propósito compartido y porque somos capaces de identificar tareas y ganancias inmediatas, a medio plazo y a largo plazo, que van a ser mucho más accesibles si lo hacemos uniendo fuerzas entre distintos. Sí. Si hay un interés, un propósito, pues es más fácil de tangibilizar esa voluntad, ese deseo de querer hacer cosas juntos. Generalmente, los proyectos en los que habéis estado participando, etcétera, ese motu, ese compromiso, esa visión, se construye top to bottom o bottom to top, es decir, es piramidal, o se generan las bases, se va fraguando y después se consolida. Depende también del proyecto y de cómo surge. Está claro que liderazgo lo lleva la institución porque tiene la capacidad, además, ¿no? Con una capacidad mayor para liderar en ese sentido, tiene una estrategia, pero como decía Maitane, los objetivos son compartidos. Entonces no podemos dejar de decir que se trata de una relación corresponsable. Todos aportan. Y en ese todos aportamos y todos tenemos un mismo objetivo, finalmente yo creo que ya se vuelve ya más horizontal el proyecto. Puede que inicialmente sí que sea de institución hacia entidad colaboradora, pero que una vez el proyecto ya se pone en marcha y comienza a caminar, se vuelve totalmente horizontal. En el caso de Bermea Tuna World Capital, En nuestro caso igual no, yo creo que no es tanto algo que viene dado por parte de la institución, sino que parte de una reflexión compartida de que algo tenemos que hacer. Como no impulsemos la sostenibilidad social, ambiental y económica de la cadena de valor, pues dentro de unos años seguramente no vamos a poder seguir viviendo de esto, pescando, transformando, comercializando y pagando impuestos para que la administración pueda ir haciendo cosas, ¿no? Entonces, se genera una necesidad compartida, no sé si de abajo arriba o de arriba abajo, yo creo que en este caso fue más bien horizontal, y la construcción se va haciendo apoyándonos en las fortalezas que cada uno de los agentes de esa cadena de valor tiene, que son pues muchas las que tú decías, ¿no? Sin las instituciones un proyecto como el nuestro no sería viable porque nos dan el canon de una sinfonía, nos dan estabilidad, nos dan recursos para poder tener la gasolina con la que encendemos, levantamos la persiana, ¿no? Pero sin la iniciativa, sin la visión, sin el puente a tierra de cada una de las empresas que conforman esa cadena de valor desde su realidad sectorial, tampoco podríamos generar una ola, un movimiento que puede cambiar inercias a nivel global. Y decimos que cambiamos inercias a nivel global desde Bermeo, que es un municipio de 17.000 habitantes, porque estamos operando aquí, desde aquí, en un negocio que está en todo el planeta, en todo el globo terráqueo, en el que Euskadi representa el 10% de ese volumen total, con lo cual tenemos volumen, tenemos legitimidad, tenemos tradición, tenemos competencias porque tenemos a todo tipo de agentes, tenemos un apoyo institucional muy cercano, muy prieto a nosotros, que nos entiende y que nos apoya y nos permite escalar y liderar, pero juntos. O sea, creo que es importante que sea de verdad público-privada, porque si es solo privada, adolece de esa estabilidad, y si es solo pública, probablemente adolece de esa legitimidad que te da el puente a tierra, ¿no? has hablado de algo muy interesante, que desde Euskadi, es decir, en el caso concreto de Bermeo, tenemos muchas capacidades y he leído recientemente que muchas de las empresas industriales de Euskadi exportan el 90, el 95% de su producción fuera de las fronteras. Euskadi es un territorio de oportunidad actualmente, estamos en un cambio global, efectivamente. ¿Qué oportunidades o qué vías creéis que tenemos para potenciar y transformar y aportar más cambio y más impacto de manera conjunta, pero liderada y horizontal, como decíais? ¿Qué oportunidades, qué herramientas tenemos actualmente? Bueno, por la parte que a mí me toca, que me toca liderar el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación, yo creo que no tenemos un mejor ejemplo que el del Guggenheim Bilbao, como fue realmente transformador, no solamente para Bilbao, no solo para Vizcaya, no solo para Euskadi, ¿no? La cultura es una herramienta transformadora y yo creo que tenemos también que creérnoslo. Y la cultura puede ser una herramienta transformadora, sí, con grandes proyectos, como lo fue el Guggenheim, pero también con proyectos más pequeños. Estamos trabajando en diferentes ámbitos dentro de lo que es el departamento. Por poner un ejemplo, y me voy a Bermeo, ya que Maitane es bermeana.
Estamos trabajando junto con el Ayuntamiento de Bermeo, pero también con la Asociación de Amigos del Ortube, la reconstrucción del último barco pesquero de Bermeo. No sé si alguna vez habéis pasado por el puerto Atunero. y lo habéis visto. Atunero. Atunero, efectivamente, que se está rehabilitando además utilizando la técnica artesanal con la que se producían los navíos de este tipo y que pronto esperemos ver ya cómo lo reflotamos y cómo se convierte en el primer museo navegable de Vizcaya. Estoy convencida de que va a impactar de una manera impresionante, no solamente en Bermeo, va a impactar en todo lo que es el ámbito del patrimonio marítimo vizcaíno y del patrimonio marítimo de Euskadi, incluso yo me atrevería a decir de toda la costa cantábrica. Y la verdad es que esto no pudiera darse si no hubiera sido efectivamente por sentarnos en una mesa, por escuchar y atender a las necesidades y a las ideas y también por ser valientes y dar una respuesta capaz, ¿no? Para poder llevar todo esto adelante. Este es un pequeño ejemplo, tenemos muchísimos más. Estamos también con proyectos, por ejemplo, en el ámbito del euskera, con un proyecto que se llama Bizkaian Bagara, que parece muy pequeño, que estamos en colaboración con Taupa Mugimendua, que es también la entidad encargada de organizar de Euskaltzaindia, perdón, Euskaraldia, y que en este caso tenemos conjuntamente ese loco objetivo de movilizar a 10.000 personas en Vizcaya para que hablen más, para que usen más el euskera en su día a día. Pequeñas iniciativas, pequeños proyectos, pero que impactan mucho y bien a toda nuestra sociedad. Finalmente, también forma parte todo de la cultura, ¿no? De generar una cultura común. Maitane, Pues yo creo que, oportunidades. yo creo que tenemos todas, y me remito un poco también a lo que decía de Suni, porque podemos exportar capacidades, tecnología, innovación, que somos punteros en el sector de la pesca, por ejemplo. Si por algo somos conocidos es porque somos la vanguardia de la pesca sostenible, apoyada en tecnología, en conocimiento, en ciencia, en innovación. No solo pescamos mucho, sino que además somos buen ejemplo de cómo se puede pescar y cómo se puede transformar. Y eso es porque hay una cultura muy pegada a la realidad, ¿no? Y esa transformación viene de atrás. Comentabas el ejemplo del Ortube. El Ortube es un barco atunero, el último que queda vivo de la generación de los que participaron en las campañas de Dakar, que fueron los que revolucionaron la pesca de artesanal a industrial. Fueron aventureros, emprendedores, familias que pescaban en Bermeo y fueron a donde había más pescado, a las costas de Dakar en África, y descubrieron que había mucho cardumen, mucho pescado, pero que tenían que innovar en cómo tenían que ser esos barcos. Y de ahí surgieron los atuneros congeladores, con una tecnología frigorífica que es puntera a nivel mundial, que nos copian en otro tipo de pesquerías, con una tecnología que se provee a 50, 100 kilómetros a la redonda desde Bermeo y que alimenta a todo el mundo. Eso nace de lo que tenemos aquí. Entonces, yo estoy convencida que lo que pasa en el sector de la pesca de túnidos es perfectamente exportable a cualquier otro tipo de sector, siempre y cuando haya una cadena de valor y agentes implicados que comparten propósito, que comparten visión, que tienen ganas de hacer cosas juntos y, sobre todo, dejar un legado aquí y generar un impacto a nivel global. Y nos lo tenemos que creer, porque esto de txapela burua letebili munduan es algo que queda muy bonito, pero que lo podemos hacer cada uno desde nuestro entorno, simplemente siendo generosos y teniendo el chip despierto para decir: voy a conectar con gente que puede compartir, me puede ayudar, a la que puedo ayudar, y puedo hacer que la caja de resonancia suene mucho más fuerte y mucho más clara, ¿no? Y ese es el objetivo, yo creo. Has dicho una palabra muy bonita que es compartir. Yo creo que vamos a terminar esta parte con compartir el legado, el propósito común, pero sin dejar de un lado la valentía, la horizontalidad y el liderazgo. Y ese cambio, esa transformación mediante la cultura. Nada, démosles un fuerte aplauso a ambas Eskerrik asko. y pasamos a la siguiente mesa.